Amén. Qué lindo estar en la casa del Señor y este saludo que tenemos de nuestro pastor Michael. Así que los esperamos todos este miércoles a las 6 de la tarde para comenzar un tiempo de búsqueda, de adoración. Antes lo hacíamos una vez por mes. El primer miércoles de cada mes era noche de adoración y oración. Ahora, cada miércoles vamos a estar una hora buscando el rostro de Dios, su presencia, su dirección. Y después tendremos el estudio bíblico de hombres y mujeres. Así que los esperamos a todos este miércoles. Qué lindo saber que somos 3 campus, pero somos una iglesia, porque nos une el mismo Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que qué bueno estar en la casa del Señor. Necesito que hablen sus Biblias, por favor. Vamos a Lucas capítulo 6, del versículo 20 al versículo 26. Seguimos estudiando el libro de Lucas y hoy tuvimos hace un tiempo un taller muy bueno sobre la ideología de género. Así que si todavía no pudo acompañarnos o no pudo llegar, allí atrás está el pastor David con el libro que ha escrito muy bueno, así que te animo, te recomiendo que puedas llevarte uno porque va a ser de bendición para ti, para tu familia y para aquellos que lo necesitan. Vamos entonces a Lucas capítulo 6, seguimos estudiando el libro de Lucas, Lucas capítulo 6 del versículo 20 al 26. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Y vamos a leer juntos, dice así. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estéis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Podemos tomar asiento, es palabra del Señor lo que estamos leyendo, y estamos leyendo el libro de Lucas, y comenzamos el capítulo 6, desde el versículo 17, si recordamos las últimas predicaciones, estuvimos viendo el poder que hay en Jesús y en su palabra, y del versículo 17 es conocido como el sermón de la llanura. Algunos dicen que Lucas capítulo 6 y 7 tiene que ver también con Mateo como el sermón del monte. No importa si es el mismo sermón o un sermón diferente, pero si vemos el contexto de lo que sucedió, Jesús había estado orando, Jesús se había apartado para buscar la dirección del Padre, Jesús había pasado toda la noche en oración y había escogido después a los discípulos, a los 12 apóstoles. Entonces estaba iniciando su ministerio, pero no solamente tiene un tiempo con esos 12 que lo siguió, sino que había mucha gente que se acercaba a Jesús, había mucha gente que buscaba de Jesús, había mucha gente que quería conocer lo que hacía y lo que decía Jesús. Había gente que venía a saber, pero había gente que venía por curiosidad. Entonces mucha gente se acercaba a Jesús, pero tenía un grupo de discípulos que Jesús les quería enseñar, no solamente hablando, sino también viviendo, sino que también los seguían los fariseos, como habíamos visto, los religiosos y gente de otras regiones. Los enfermos venían y los endemoniados venían y eran sanados y eran liberados. Pero si vemos en este pasaje, vemos que hay 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Entonces, si hacemos el contexto de Lucas o Mateo, en Mateo tenemos 9 bienaventuranzas y aquí son 4, pero en realidad esto puede ser un resumen de esas bienaventuranzas. Pero
lo importante es cuando Jesús habla, no solamente habla para una pequeña audiencia. Cuando Jesús habla y enseña, hablaba para los discípulos, hablaba para los religiosos, hablaba para los fariseos, hablaba para los necesitados, hablaba para todos. Entonces el mensaje de Jesucristo siempre ha sido para todos, no solamente para un grupo pequeño. Pero lo que vemos aquí, que Jesús está hablando o Jesús está enseñando sobre nuevos valores. Hay un contraste de lo que Jesús está enseñando con lo que el mundo dice. Y hoy en día tenemos el mundo dice una cosa, la gente dice una cosa, pero tenemos que ver lo que dice Jesús y lo que dice su palabra. Ahora, y vemos que en el mundo se habla de que qué es la felicidad, qué significa la felicidad. Y muchas veces en el mundo nos dice que ser feliz es si tienes un carro de último modelo, que ser feliz es tener la casa de tus sueños, que ser feliz tiene que ver generalmente en tu posición y en lo que tienes. Por eso Jesús aquí en las bienaventuranzas está dando un contraste diferente de lo que es la verdadera felicidad. Jesús aquí está mostrando y enseñando quién es la persona que puede ser verdaderamente feliz. Aquí no está hablando de requisitos para la salvación. Aquí no está hablando de una lista para las personas que desean ir al cielo, sino que está describiendo cuál debe ser el corazón de la persona que ama a Jesús, que sirve a Jesús y que sigue a Jesús. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2 que la salvación es por gracia. La Biblia nos enseña que debemos creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús estaba hablando con sus discípulos, pero también a aquellos que querían seguirle. Y comienza diciendo, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurado. Entonces, ¿qué significa bienaventurado? Porque muchas veces utilizamos palabras pero no entendemos el significado. La palabra bienaventurado significa bendito, afortunado, caracterizado por la felicidad, altamente favorecido, privilegiado, feliz y dichoso. Una persona bienaventurada es una persona bendita, una persona afortunada, una persona dichosa. Entonces, lo que dice el mundo, que una persona bienaventurada es lo que tenemos y nuestra posición. Pero Jesús va más allá. El conocer a Jesús, el ser su discípulo, el servirle a Él, es suficiente. Y va más allá de lo que tenemos. Porque lo que somos en Jesús, eso es la bendición. Entonces, cada uno como creyente debemos analizar cómo está nuestra propia vida. ¿Qué es lo que nos lleva a ser felices? Porque a veces estamos insatisfechos. Porque a veces estamos preocupados por lo que no tenemos. Porque a veces estamos frustrados porque no nos alcanza o por lo otro. Y entonces no somos felices en todas las bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y si vemos aquí, hay 4 grupos simples. Felices o bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. Felices y bienaventurados, ¿quiénes? Los hambrientos. Felices y bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. Y felices y bienaventurados los odiados. Pero también vemos, los hay en estos mismos 4 grupos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la vida que Dios bendice? ¿Podemos ser felices? ¿Qué es la felicidad? ¿La felicidad es lo que tenemos? ¿La felicidad es lo que poseemos? ¿La felicidad es lo material? ¿O la felicidad parte de tener a Jesús en nuestros corazones? Y eso es suficiente. Entonces, vemos
en el versículo 20, que dice, alzando los ojos a sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros, ¿qué dice? Los pobres. ¿Por qué dice? Porque vuestro es el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son bienaventurados? ¿Quiénes son felices? ¿Quiénes son dichosos? ¿Quiénes? Los pobres. Los pobres. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino. Pero si vamos al versículo 24, dice así, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Vemos en el versículo 20, bienaventurados los pobres, pero vemos en el versículo 24, hay de vosotros los ricos. Entonces lo primero que podemos aprender y rescatar aquí es que debemos ser felices, los pobres, pero a Dios le agrada y bendice una vida de verdadera dependencia de nuestro Señor Jesucristo y su provisión. Entonces el punto 1 que podemos aprender es una vida de verdadera dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo que tenemos que entender en este pasaje es que Jesús no está haciendo o alzando un estado económico. Ok, los que son pobres están bien y los que están ricos están mal. Jesús no está diciendo que las riquezas son malas. También la Biblia no enseña que la pobreza es una bendición. La pobreza no tiene por qué robarnos una bendición. Entonces, las características de un pobre es que no tiene nada que depender. Entonces, seamos ricos o seamos pobres, si tenemos al Señor, es suficiente. Si descansamos en el Señor, es suficiente. Si creemos en la voluntad, en la provisión y en la promesa del Señor Jesucristo, es suficiente. Por eso mi vida debe depender completamente del Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, a pesar del lugar que pueda estar viviendo, pasando, porque mi vida depende de Dios. Y somos felices en medio de la pobreza o en medio de la riqueza. Entonces, vemos en la Biblia que también dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Fíjese lo que dice el Salmo 40. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que podemos ser felices en medio de la situación, en medio de la pobreza. Podemos ser pobres, pero seguir a Jesús. Pero también podemos estar ricos y estar bien económicamente y seguir a Jesús. El problema no es la pobreza o no es la riqueza. El problema es la actitud que tenemos. Si yo soy rico y pienso que mis posesiones son porque yo soy, porque yo me lo merezco, porque yo me lo gané, y menosprecio al que es diferente y veo de una manera diferente al que es menos, esa es la actitud que no corresponde. Pero también habla en el versículo 21, dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Y es simple, ¿por qué? Porque seréis saciados. Entonces, no solamente está hablando de la pobreza económica, pero también hay una pobreza espiritual, hay una necesidad espiritual. Cuando está hablando de los pobres en espíritu, no solamente está hablando de su situación económica, sino de su situación espiritual y su necesidad. Yo siempre debo tener el deseo y la necesidad
de buscar del Señor. Yo siempre tengo que tener la necesidad de anhelar la presencia del Señor, de buscar su rostro, de descansar en Él, de confiar en Él, sabiendo que todo lo que tenemos proviene de Él, depende de Él, y si lo tenemos a Él es suficiente. Por eso el apóstol dice que he aprendido a contentarme en toda situación, en la escasez o en la abundancia. Entonces no importa la temporada que puedas estar pasando, si estar con Cristo es suficiente. Y eso nos lleva entonces al segundo punto, que nos enseña que son bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Eso nos lleva a entender que debemos tener una vida de plenitud duradera. Entonces en el versículo 21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque serán saciados. Pero si vamos al versículo 25 un poco más abajo, dice, ay de vosotros los que ahora estáis, ¿qué dice? Saciados, porque tendrán hambre. Entonces está viendo un contraste, dice, bienaventurados los pobres, pero hay de los ricos. Bienaventurados los hambrientos, pero hay de ustedes que ya están saciados. Nos da a entender que nuestra vida no solamente tiene que tener una dependencia constante del Señor, sino que tenemos que tener una plenitud duradera en el Señor y en su presencia. Esta segunda bienaventuranza va de la mano de la primer bienaventuranza. Hay cierta verdad en los hambrientos de una manera física, pero también se refiere a un hambre espiritual. En Mateo 5:6 que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces es la persona que reconoce su necesidad, que las cosas de este mundo no lo han llenado, que tiene hambre por algo más, y ese hambre es de Dios y su presencia y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el Salmo 42 nos anima y nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, ¿qué? De Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vemos en el Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Entonces vemos no solamente la necesidad de que Dios suple a aquel que está hambriento, pero aquel que tiene una necesidad espiritual, aquel que está hambriento por el Señor, aquel que está sediento por el Señor, aquel que desea y anhela buscar de la presencia del Señor. Por eso mi pregunta es, ¿Dios ha sido fiel contigo? ¿Dios te ha dado? ¿Dios te ha sostenido? ¿Dios te ha provisto? Gloria a Dios por eso. Pero nosotros tenemos que tener esa actitud de tener hambre y sed de la presencia del Señor constantemente. Como un siervo desea correr por las aguas. Como alguien sediento que va buscando. Así nosotros tenemos que estar delante del Señor. ¿Cuándo es la última vez que corriste para buscar su presencia? ¿Cuánto tiempo has pasado en oración y en búsqueda del Señor, buscando de su presencia? Que Él pueda suplir la necesidad y el vacío que tú y yo teníamos. Por eso, ¿cuál es la verdadera felicidad? El tener un carro de último modelo, el tener el mejor trabajo, el tener la casa de tus sueños, el poseer lo que quieres. La felicidad parte en una persona y es Jesucristo. Amén. Tu Señor, tu Salvador, tu sustentador y tu proveedor. Felices los
hambriento. Una vida de plenitud duradera. Jesús habla de que son bienaventurados porque ellos serán saciados. El Salmo 23 comienza diciendo, ¿me ayuda a decir? Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. ¿Qué dice? Nada me faltará. Un pastor amigo decía, si yo soy tu pastor te va a faltar todo. Pero si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Si Fernando es tu pastor, claro que te va a faltar todo. Y encima es argentino, así que así. Pero si Jehová es mi pastor, a ti y a mí y a la congregación, nada nos faltará. Porque en medio de la pobreza tenemos al Señor. En medio del hambre tenemos al Señor. En medio de la situación económica tenemos al Señor. En medio de la situación difícil tenemos al Señor. Puedes estar pasando por una enfermedad, pero tenemos al Señor. Puedes estar pasando por una prueba, pero tenemos al Señor. Puedes estar pasando por depresión, pero tenemos al Señor. Puedes estar pasando por ansiedad, pero tenemos al Señor. Puedes estar pasando por cualquier situación que puedas estar pasando, pero tenemos al Señor y lo tenemos todo. Y Jesús es suficiente. En Lucas capítulo 12 también nos enseña: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios saciará a sus hijos, a sus siervos, pero aquellos que están velando y que están atentos y que están sirviendo al Señor. Y eso nos lleva al tercer punto: felices los que lloran. Y nos está dando a entender entonces la importancia de una vida de gozo continuo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Gozaos y alegraos, regocijad en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Entonces Jesús aquí nos enseña, y dice entonces en el versículo 21b, dice: bienaventurados los que ahora lloráis. ¿Por qué? Porque reiréis. Pero si vamos al 25.b, dice: ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaráis y lloran. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque van a reír. Pero hay de ustedes los que ríen, porque van a lamentar. Queremos ver el contexto de lo que está diciendo aquí. Entendamos, Jesús no está condenando. Jesús no está condenando la risa ni la felicidad. Va bien, está refiriéndose a la persona que está pasando una situación difícil, capaz esté llorando por su necesidad, por su pobreza física o su pobreza espiritual, su hambre físico o su hambre espiritual. Quizás esté llorando por una persecución que padece, por una enfermedad o por una situación. Hay muchas razones que nos hacen llorar. Hay muchos motivos que podamos estar viviendo que nos hace llorar. Hay algo dentro de nosotros que nos hace decir que estamos en una situación difícil. Pero tenemos que recordar que el Señor está con nosotros y secará cada lágrima de los ojos. Y Dios juzgará a aquellos que están haciendo algo incorrecto de nosotros. Dice en Romanos 12: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Wow. Pero pastor,
No le podemos ayudar al Señor a veces a decir, Señor, ¿por qué no hacemos la venganza compartida? ¿Le ha pasado alguna vez o no? Mía es la venganza. No. Exactamente, dice, Señor, oro por él que te lo lleves sobre. Hermanos, la venganza no es del Señor. Debemos dejar que el Señor haga lo que Él corresponde. Y Él va a hacer a su tiempo, porque Dios es un justo. Dios es justo. Y no dejará a sus hijos que sufran. Pero no tomemos la venganza de manera propia y de manera con nuestras manos. Acuérdense que Lucas dijimos que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, Él puede cambiar tu llanto en gozo. Él puede cambiar tu tristeza en gozo. Él puede cambiar tu dolor en gozo. Por eso, una vida que Dios bendice es una vida de gozo continuo. Entonces mi pregunta es, ¿estamos dependiendo del Señor? ¿Estamos disfrutando la plenitud en el Señor? ¿Estamos viviendo gozosos en el Señor? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo del Señor no depende de las circunstancias. ¿Podemos estar gozosos en medio del dolor? Sí. ¿Podemos estar gozosos en medio del sufrimiento? Sí. ¿Podemos estar gozosos en medio de la pérdida de un ser querido? Sí. Porque el Señor nos dejó su gozo y nos dejó la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y termina diciendo en el versículo 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecen, se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Bienaventurados los, o felices los, odiados. Ahora, una enseñanza errónea a veces que hay dentro del cristianismo es que si tú estás con el Señor, todo te va a ir bien. No puedes pasar problemas o dificultades, pero aquí Jesús está diciendo los pobres, los que lloran, los que sufren, pero también aquí entendemos que no es que no va a haber problema en el Señor. Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz os doy. Y termina diciendo, yo he vencido al mundo. Entonces, a veces pasamos por crítica. A veces cuando uno se acerca al Evangelio, comienza a decirle al hermano, aleluya, ahora te haces el cristiano, pero tu vida pasada era tremenda. Entonces a veces nos aborrecen, a veces nos odian, a veces nos atacan, a veces hablan mal de nosotros. Pero la diferencia es que tiene que ser por causa del Evangelio. Si hablan mal de mí porque yo me porto mal, si dicen mal de mí porque yo estoy haciendo algo es una cosa, pero cuando nos atacan por causa del Evangelio, es lo que el Señor dice, yo estoy con ustedes y yo estaré con ustedes. En 1 de Pedro dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Nos está diciendo
que debemos aprender a gozarnos en el Señor, que debemos aprender a regocijarnos en el Señor. Ahora, padeceremos persecución, pero Dios está con nosotros. Te acusan de algo que no es verdad, Dios está con nosotros. Mientes sobre ti, Dios está contigo y Dios está con nosotros. Debemos recordar que aunque estamos en este mundo, somos del Señor. Debemos entender que la aflicción que podamos estar pasando siempre es momentánea. Y en 2 Corintios dice, porque esta leve tribulación momentánea, es uno de los versículos que me gusta, por esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las situaciones difíciles que puedas estar viviendo es una oportunidad de madurar, crecer, aprender y depender del Señor de una manera más profunda. Entonces, nos termina diciendo la importancia de una vida de recompensa eterna. Hermanos, ¿qué es la felicidad? Si tienes a Cristo, ya eres feliz. ¿Qué podemos aprender? Que debemos depender del Señor y de su provisión. Que debemos tener una vida de plenitud. Yo dependo del Señor a pesar de las circunstancias difíciles que pueda estar viviendo, porque mi esperanza está en Él. Mi plenitud no es lo que tengo, sino lo que soy en Cristo Jesús y a quien tengo. Y si tengo a Cristo es suficiente. Y podemos tener una vida de gozo constante y gozo continuo en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, porque Jesucristo está con nosotros. Y hay una vida de recompensa eterna. Te hago una pregunta. ¿Eres bienaventurado? ¿Eres feliz? ¿Eres dichoso? ¿Hay pobreza económica? ¿Hay pobreza espiritual? Dios provee. ¿Hay hambre? ¿Hay deseo y necesidad de su presencia? Dios provee. ¿Hay dolor y sufrimiento? ¿Hay llanto en tu vida? Dios te da el gozo que necesita. Hay sufrimiento. Tenemos una recompensa que es eterna y que nunca cambia. Yo te invito en esta mañana, en esta tarde, a terminar diciendo gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, tú sigues siendo fiel. Tú eres el que nos provees, tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos restaura, tú eres el que nos perdona, tú eres el que nos transforma. Tu vida está en medio de nosotros y somos felices y somos bendecidos y estamos saciados porque el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Porque buscamos del Señor y Él responde. Porque clamamos al Señor y Él responde. Hermanos, busquemos al Señor de todo corazón y con toda intensidad. Dios escucha a los pobres. Dios escucha a los que lloran. Dios escucha
a los que son atacados, Dios escucha a los que tienen hambre. Dependamos del Señor. Vivamos en plenitud del Señor. Disfrutemos del gozo del Señor y disfrutemos de la recompensa, que la salvación es el mejor regalo, porque la salvación no se pierde, porque está fundamentada en Dios y en su palabra. ¿Eres infeliz? Puedes ser feliz en Cristo. Hay necesidad. Mi Dios pues suplirá lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Estas 4 bienaventuranzas nos hace entender la provisión del Señor, que fue hablada por Jesús para los 12 discípulos que estaban allí, para la gente que le escuchaba, para la gente con necesidad, porque el Evangelio es para todo. Hermanos, comencemos a caminar y comencemos a vivir, porque tenemos bendición tras bendición de parte del Señor. Y la bendición del Señor es la bendición que sobreabunda. Y la bendición del Señor es la bendición que no acarrea tristeza. Y la bendición del Señor es la bendición sobrenatural, porque Él está con nosotros. No tiene que ver con lo material, tiene que ver con lo espiritual. No tienes que ver qué tienes, tiene que ver a quién tienes. Y eso es suficiente. Oremos. Padre, estamos aquí en este tiempo, buscando tu rostro, buscando tu voluntad, sabiendo que somos felices, que somos dichosos, que somos bienaventurados, que somos saciados, porque tu promesa es fiel. Y los pobres están en tus manos. Los hambrientos están en tus manos. Los que lloran están en tus manos. Los que son perseguidos están en tus manos. Los que tienen hambre y sed espiritual, los que tienen la necesidad del Señor, los que están pasando por una situación difícil, podemos gozarnos y alegrarnos en el Señor, porque tú estás con nosotros. Que en esta mañana no se nos olvides quién eres tú y la esperanza que tenemos en ti. ¿Por qué? Porque un día regresará. Y porque tú y yo somos justificados por la fe. ¿Lo cantamos? Te invito a que te pongas de pie. Dile con toda tu fuerza, fuerte soy. Solo Él. Sobre la tempestad. Él es fiel. Levanta tu voz. Él es nuestra roca. Aprendamos a vivir una vida de dependencia del Señor. Aprendamos a vivir una vida en plenitud en el Señor. Una vida de gozo en el Señor. Porque las recompensas del Señor son eternas. Y su Hijo dice, sí, amén y amén.
Vamos a decirlo una vez más, solamente con nuestras voces, en Jesús. 1, 2, 3. Que se escuche. Una vez. Una vez fuerte. Señor, en este día, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, ayúdanos a recordar que somos bienaventurados, felices y dichosos en ti. Felices los que tenemos y hambre. Felices los pobres. Felices los que lloran. Felices los perseguidos. Porque Dios es nuestro proveedor. Ayúdanos a vivir en dependencia de ti, en plenitud contigo, en gozo constante, sabiendo que tenemos una recompensa eterna. Gloria al Padre y gloria al Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo del Señor dice, amén. Un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, antes de irnos, recordemos, mañana lunes, Instituto Bíblico a las 6 de la tarde. Miércoles tenemos nuestra noche de oración a las 6 de la tarde y comenzamos con el estudio de hombres y mujeres a las 7 de la tarde también, así que los esperamos el miércoles. Sábado entre amigas y el otro domingo punto de partida, así que Dios los bendiga. Recuerde, si usted necesita oración, si usted necesita hablar con alguien, ahí tenemos ese lugar para que los líderes puedan estar orando por usted. Y también, si no se ha ido con el libro, les animamos que vayan con el hermano David, porque el libro está muy bueno. Dios les bendiga.